Cuando yo vi a aquella niña que bailaba, que cantaba, que hablaba, que era... Yo pensé para mis adentros, no se lo dije a nadie, que yo dije, yo quiero ser como esa niña, artista como esa niña. Digo, yo, como si es circo, mi amor. Como si fuera circo, o sea, me da igual lo que venga. Me da igual lo que venga, yo lo que quería era trabajar. Dice que él me vio subir y dijo, esa mujer va a ser mía. Que él pensó eso, mira qué fresco, qué bonito, chico. Pero fue así. Sí. Después trabajamos juntos muchísimo tiempo y tuvimos unas relaciones premaritales. Haciéndole honor a la obra. Nosotros éramos de... Cuando termine el programa nos vamos en cuatro patas. En cuatro patas salimos de aquí. Pero mientras tanto en el programa no. Hacer un personaje que no te gusta, pero que por X razón de compromisos tienes que hacerlo. Como cuando sufrimos la norma, que si no trabajabas te estabas al 60%. Entonces te daban un personaje que tú no querías, pero lo tenías que hacer. La agricultura, el arte no se mide, ¿sabes? Yo quiero trabajar contigo y tu trabajo vale tanto. Y el lema de mi papá era que valía más un minuto de suerte que una vida de trabajo. Sí, se murió esperando el minuto de suerte. 94 años, como ven, toda lúcida, toda feliz, toda linda todo el tiempo. Y no para de trabajar. Y me dijiste, te quiero decir algo, nunca pierdas la alegría. Hazlo todo con alegría. Lo que vayas a hacer, hazlo con alegría. No guardo rencor, nunca. Aunque me hayan hecho lo que me hayan hecho. Con el tiempo se me olvida, porque eso trae arrugas en el alma. Y nunca se te puede arrugar el alma siempre tiene que estar fresca. Muy buenas, bienvenidos a otro programa de Esta es mi gente. Yo estoy hoy así, mira cómo me ven, feliz, emocionada, porque mi invitada de hoy es muy especial. Para mí, de las mejores actrices del mundo. Un ser excepcional, una maestra, una mujer empática, amorosa, con una sonrisa irresistible, una maestra, un ícono de la cultura cubana, una amiga, sí, porque es mi amiga. Me lleno de gloria, me lleno de orgullo y satisfacción tener hoy en mi programa a la maestra Verónica Lin. Bienvenida. Ven acá, Taimí, esa soy yo. Ese eres tú, mi amor. Y sabes que eres más, porque puedo estar media hora tirándote flores y tirándote una alfombra, sabes todo lo que te quiero. Muchas gracias, yo lo sé. Qué linda. Eso sí, no, respecto al cariño que nos tenemos, de eso estoy segura. Yo digo sobre lo otro, lo que habías dicho, de la más grande del mundo. Eres lo más grande del mundo, lo eres. Y muy modesta, como podrán ver, muy modesta. Y no falsa modestia. Y no es falsa modestia, es verdad. Vero de las personas más divertidas, más alegres, más empática, lo vuelvo a decir, porque eres de verdad un sol. Todo el mundo, hasta mi hijo Diego, que tiene 13 años, siempre dice, yo le digo, voy a tal lugar, y le digo, ¿sabes quién va a estar? Vero va a estar, como si fuera Vero una niña chiquita. Y es nuestra querida Verónica Lin. Bienvenida, Vero. Qué rico tenerte aquí. Es que de verdad yo tengo una empatía así, algo muy especial con la familia Veloz. Veloz Alvariño. Exacto, bueno, en fin. Porque también mi padre entró en esa amalgama un encanto de persona. De amor, de amor. ¿Y tu hermano? Mi tío, siempre dices mi hermano. ¿Sí? Mi tío Ramoncito. Ahí vamos a llegar, pero antes de llegar a ese tema. ¿Sabes cómo me decía él? ¿Cómo te decía? Mi hacer. Ay, mi tío es un capítulo en esta entrevista porque conozco muchas anécdotas vividas, pero eso viene para más adelantico. Pero quiero empezar que nos dejes saber, que nos cuentes de esa Verónica niña. ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntanos esa parte tuya, que recuerdes alguna anécdota, algo tuyo de niña. Mira, yo tengo buena memoria para todo. Creo que eso es un problema de viejo, que se acuerdan de todo el pasado. Lo que olvidan es lo que pasó hace un ratico. Y tú por suerte te acuerdas de lo que hace un ratito. Sí, lo que pasó todavía. Por suerte, es una bendición. Yo ¿Dónde creo naciste? que yo nací en San Diego de los Baños, Pinar del Río. Hace poco Pinar del Río me hizo el honor
de concederme una condecoración maravillosa, dándome el escudo de Pinar del Río. Ay, qué bonito. Pinar del Río es una provincia que yo tengo mucha afinidad. Me encanta, me encanta. Te voy a contar después, a lo mejor, si nos da tiempo, te hago una anécdota de Pinar del Río. Aquí tenemos tiempo, aquí lo que nos sobra es tiempo, así que cuéntame. Bueno, mira, cuando vine para La Habana muy joven, muy niña, 5 años. Ay, niñita. Era mi mamá, mi papá y 3 hermanos. Éramos 3. Yo la mayor, mi hermano el del medio y mi hermana la más chiquita. Mi hermana tenía 3 años. Recuerdo que había un silloncito que me había regalado tía Estrella. Le decía tía Estrella, porque ella dijo que ella iba a ser mi madrina. Pero mi mamá ya me había dado en ese madrinaje a una tía y a un tío. A tía Edilia con tío Juliancito. Le dijo al próximo hijo que tenga. Y entonces, pero ella nunca concientizó que su ahijado era mi hermano. Siempre fui yo. Entonces me regaló un silloncito que fue de los 3, que mi mamá terminó por desbaratarlo, porque cada vez que nos fajábamos por el sillón era dale mío, que es mío, que es tuyo, que no, que dame premio, pero préstaselo, niña. Y ya mi mamá dijo, no, ya se acabó el silloncito, ya de grande, ¿no? Es decir, de 6 años, 5 o 6 años. Bien, vinimos para La Habana. Mi madre puso un tren de cantina. Para los que no saben lo que es un tren de cantina, es una persona que hace comida en la casa, donde tiene una serie de familias que le compran el almuerzo y la comida. A veces la comida sola. Entonces las cantinas, mi mamá tenía un muchacho, un mensajero que llevaba a las cantinas. Fracasó al año, porque mi mamá le servía igual que nos servía a nosotros. No daba negocio. Y eso no daba. Bueno, en fin, mi mamá era una persona pobrecita, enferma, muy enferma de la circulación, tenía úlceras varicosas, que son muy dolorosas en las piernas. Pero bueno, se dedicaba a lavar y planchar todo lo que fuera en la casa. Primero por sus 3 hijas, 3 hijos, que ella era como una gallina. A las 7 de la noche los pollitos estaban alrededor de ella. Qué bonito. Eso sí, mi mamá. Qué lindo. Y además no paraba de trabajar y de crear. Sí, y entonces nos crió así a nosotros. Porque mi padre era un hombre... cuando mi mamá conoció a mi papá tenía una bodega con 2 dependientes y terminó en una casita con los 2 dependientes dueños de la bodega. Y mi papá con un periódico en la mano, porque él lo leía todo, hasta la guía telefónica lo leía todo. Y el lema de mi papá era que valía más un minuto de suerte que una vida de trabajo. ¡Wow! Sí, se murió esperando el minuto de suerte. Entonces, y trabajó toda la vida. Entonces mi mamá nos crió así. Mi mamá, el radio era algo, ocupaba un lugar muy especial en la casa. Como no se salía, no había tampoco dinero para estar. De vez en cuando un cine, cuando costaba un medio. Entonces mi mamá le gustaba mucho Carlos Gardel. Ay. En Cuba, yo recuerdo que en toda mi niñez, mi adolescencia y mi primera juventud, toda Cuba y sobre todo el interior, las provincias, lo que es el tango y la música mexicana. Las rancheras. Las rancheras y eso eran algo que gustaba mucho. Mi mamá el tango y Carlos Gardel. Nosotros ya cuando fuimos mayorcitas le decíamos, ay mamá, es que tú eres una viuda de Carlos Gardel. Porque ella adoraba a Carlos Gardel. Bueno, una de esas pusieron una película que nosotros nos mudamos para Luyano, vinimos directamente. De Pinar a Luyano. A Luyano. Un año y pico, después el auto, y toda la vida fue el auto. Bueno, toda la vida no. Ahora, donde vivo, hace 63 años que vivo en ese apartamento que nunca viví, porque siempre viví en casa con portal, con jardín, con tierra, porque para que los muchachos saquen los amigos venían a la casa, pero nosotros no íbamos a casa de nadie. La gente tenía que venir a visitarnos. Los pollitos que tienen. La mamá cuidando los pollitos. Entonces fuimos a ver una película de Carlos Gardel, pero antes el cine era 2 películas y en el intermedio ponían siempre algún noticiero o algo cómico. Y
Y esa película de Carlos Gardel estaba acompañada por una de Shirley Temple. Cuando yo vi a aquella niña que bailaba, que cantaba, que hablaba, que era... Yo pensé para mis adentros, no se lo dije a nadie, pero yo sé, fíjate, con 5 años yo lo recuerdo, porque recuerdo muchas cosas de 5 años, que yo dije, yo quiero ser como esa niña. Artista como esa niña. Y efectivamente, ya tú ves, no bailé, no canté, pero fui mejor actriz que ella. Pero fue de inspiración, te motivó, fue un motor. Me motivó. Entonces siempre pensaba en actriz. Estudié bachillerato, pero estudié en peluquería. ¿Y lo ejerciste? Ejercí, ¿cómo no? Manicure. Manicure y pedicure. En estos días te voy a ver. No recuerdo esos tiempos. Masaje en la cabeza. Y después aprendí lo que era toda la limpieza de cutis. Y en eso tuve tiempo, unos cuantos añitos. Pero de ahí me viene lo de Shirley Temple, de ser actriz. Y entonces hice todo eso porque había necesidad en la casa. Claro, había que aportar. Había que aportar. Fíjate que no pude después hacer ninguna carrera ni nada porque ya de por sí el instituto llevaba uniforme, trajecitos para hacer deporte, todo eso era dinero. Entonces ya no pude hacer ninguna carrera universitaria. Ninguno de mis hermanos. Hicieron todos técnicos medios. Y de ahí me viene la inspiración de ser actriz. Mis hermanos jugaban a los policías ladrones. Como íbamos a los domingos por la mañana a la matiné, que era siempre del indio y el soldado, el cowboy. Sí. Entonces ellos después llegaban a la casa, se encaramaban en las barandas y uno por aquí y otro, y se tiraban tiros y cantaban al mismo tiempo la música de fondo. Ay, todo lo hacían ellos. Todos rememoraban las películas. Las películas, pero yo no. Tú eres Shirley Temple. Con cuquitas. Y le hacía los vestiditos y conversaba, hacía las voces de todas ellas que venían de visita. Y en definitiva estaba haciendo teatro. Claro. Pero que no tenía idea de eso. Mi mamá a veces pasaba por una de las casas que vivimos mucho tiempo que tenía mamparas. Y ella estaba en las puertas abiertas, pero las mamparas cerradas. Y yo estaba allí. Mamá se asomaba y decía, uy, la loca estaba ahí. Estaba yo en una conversación con mis coquitas. En tu mundo teatral, sin saberlo. Así mismo. Y entonces, bueno, así. ¿Y cómo llegas entonces al arte? De ahí, de todo eso, de manicure y peluquería, ¿cómo llegas al mundo del teatro? Del arte. Bueno, oíamos mucho radio. Y yo precisamente oí un programa donde se presentó Margarita Balboa y Consuelo Vidal, nuevas voces, en un programa que había radial. Ay, yo estaba en mi casa, yo era una adolescente, ya pasando la adolescencia un poco, ya yo deseaba, ay, si yo me pudiera presentar en ese programa. Mi mamá adoraba a las artistas. María Valerio y Ernesto Galindo, eso eran para ella. Claro, porque era muy radial. El radio era como la televisión de la casa. Ábrense las páginas sonoras de la novela del aire. Eso en mi casa era sagrado. Igual que Tamacunga, el Vengador Errante, los Tres Villalobos. Bueno, todo eso era seguro en mi casa. Y la cadena Suarito para música. Entonces, ¿escuchaste las voces de Margarita Balboa y Consuelito Vidal que te motivaron? Que me motivaron. Y entonces, bueno, no pude. Mi mamá adoraba a los artistas. Renuente, pero una hija nunca. Artista, no. Era muy raro eso. Entonces, y no porque ella tuviera prejuicios de cómo serían ellas. Es un prejuicio que está en la arrastrado, mente, que iba heredando. Se iba heredando. Pero vino Pumarejo, vino la televisión. Y Pumarejo, que todos saben el lío que hubo entre Pumarejo y Guarmestre, eran cuñados, los dos estaban en la lucha, socios, sí. Pero Pumarejo le dio la mala a Guarmestre y puso la televisión, hizo el programa de televisión, sacó al aire primero que Guarmestre. La competencia. De familia terminaron en competencia. En competencia absoluta. Él el Canal 4. Y él tenía un programa por la noche.
que era el programa estelar. Después empezó a tener más programas. Casi tenía toda la programación del 4. Y había un espacio en ese programa que era Buscando Voces Nuevas. Y ahí sí, ya yo era más joven. Es decir, ya era más, podía salir sola. ¿10 y pico años? ¿20? ¿Cuánto? 20 años. 20. Entonces fui y me inscribí. Sin saber en nada. En el Ámbar Motor, nunca se me olvida, era donde él tenía la oficina. Que al doblar estaba el Canal 4. Bueno, estaba Mazón y San Miguel, pero después estaba el Canal 2, que estaba en Telemundo, que estaba al doblar. Y entonces fui y me inscribí. Significaba que me iban a llamar por teléfono para decirme cuando tenía que venir a recoger, a hacer algo. Y tú pendiente del teléfono. Yo pendiente. Y en silencio ha tenido que ser. Así hasta que me llamaron y salí yo, por suerte. Fui. Había una señora que era una española, Mercedes, no me acuerdo. Mercedes la española. La española. Era igual, casi muy parecida a Kiki. ¿Te acuerdas, Kiki, la mujer de Palacio? No. ¿De Antonio Palacios? No, yo no estaba en esa época. Qué lástima lo que te perdiste. Porque era un matrimonio maravilloso. Muy buenos actores y además cantadores y eso de zarzuelas. Y era además mujer de unas uñas largas así rojas, una boca así roja, unos ojos azules y unas sombras azules, llamativa. Cara muy larga, una mujer muy seria, fumaba en boquilla y me dio un libreto y me dijo, léalo. Lo leí y me dijo, ahora léalo en altavoz. De primera vista. Qué nervio. Bueno, pero yo estaba loca por hacerlo, por ser artista. Y esos son los sustos que hay que pasar. Los riesgos. Entonces, a ella le gustó. Y me dijo que me lo aprendiera, que la próxima que nos iba a invitar, que me iba a llamar, era para ya ensayar. Y adivina quién fue mi compañero, tampoco te acuerdo. A ver, te vas a acordar, no estaba sí. en este mundo, no estabas todavía. Mamá y papá eran novios todavía, yo creo. Era Manuel Pereiro, un grandísimo actor nuestro, que ya murió. Era el que hacía mi padre. Bueno, y ensayamos. En la parte del llanto, yo me desboqué. Era un llanto. Bueno, todo muy de verdad, muy creído, pero muy empírico. Todo era como yo lo sentía. A ella le gustó muchísimo. Y era ella la que seleccionaba al que iba a ir al programa. Es decir, no era un programa competitivo. No se presentaban 2 o 3 aspirantes, sino se presentaba el que. Pero había un jurado, el cual tú no conocías, que era el que te aprobaba o no. Era como un casting. Era como una especie de casting. Y entonces me seleccionaron. Los que seleccionaban, los que eran ganadores, pasaban a ser parte del elenco dramático de la programación de Pumarejo. Él con el tiempo tuvo un programa humorístico a las 11 de la mañana. Me acuerdo que nada más que hice uno, pero era con Juan Carlos Romero cuando hacía Balance. Que era el borrachín que había acabado de llegar de Venezuela, porque estaba por eso en el mundo. Y a las 2 de la tarde había un programa que se llamaba, patrocinado por el Arroz El Gallo. Entonces Severino Puente hacía el señor Gallo y yo era la secretaria del señor Gallo. Hicimos varios programas. Y Pumarejo hizo un programa los domingos a las 9 de la noche que se llamaba Teatro Azul. Y se hacía teatro en vivo. Oye, se hacía Don Juan Tenorio los días 2 de noviembre. Clásicos. Del de Zorrilla. En vivo, que tú sabes qué es, como sí, de 5 actos y en verso. Entonces yo trabajé. Hice una de las no dejaste de trabajar, hiciste lo primero. Y así hice varias cosas. Pero en el grupo estaba Alfonso Silvestre, un actor que después fue un actor de la televisión. Y habían varios, estaba Alicia Fernández, que era como la secretaria de la directora. Porque ya Alicia había hecho teatro en Abad Prometeo. Esos
teatricos teatricos no, eran sí, te entiendo, agrupaciones que hacían un teatro al año, o 2, cuando más. Hacían toda esa temporada la misma obra. Entonces, Alfonso Silvestre me dice, Verónica, estamos ensayando una obra que se llama Amok, de Stefan Zweig. Yo la conozco. La conozco porque hay una película que hace María Félix, que yo la vi, que se llama Amok, que es Amok. Yo la conozco. Me digo, bueno, tú sabes que todos son hombres y nada más que una mujer. Nosotros tenemos todos los hombres, pero nos falta una mujer. ¿Te gustaría hacerlo? Digo, yo, como si es circo, mi amor. Como si fuera circo, o sea, me da igual lo que venga. Me da igual lo que venga, yo lo que quería era trabajar. Entonces, me fui con ellos. Ya conocí el teatro. ¿Fue tu primera experiencia? Mi primera experiencia, teatro. Que además no fue teatro. Teatro en escenario, sino arena. Fíjate tú, pero no importa. Era tener al público, trabajarle al público. La emoción del teatro y el público ahí. Eso fue maravilloso. Había un grupo que dirigía Eric Santamaría que se llamaba TEDA, Teatro Experimental de Arte, que tenía una salita en O, entre 25 y 23, en alto. Ese es el hombre que había dirigido aquí en Cuba La Ramera Respetuosa, con Elmo Hernández, Pereiro, que hacía el senador, Chela Castro, era una actriz de vodevil de esa, que fue un éxito enorme. Fue el primer hombre que hizo los teatricos de bolsillo, que llamaban. De pequeño formato. De pequeño formato y de pequeños lugares. Ya. Porque el teatro antes se hacía en el Pairet, claro, en el Auditorium, es el teatro grande. Era en salas pequeñas. Campo Amor, que era un teatro precioso que lo conocí. Sí, he visto las fotos. Vi a Magda Haller y a Otto Sirgo en Gigoló. Fue la primera vez que fui a un teatro. Siempre, no me había movido nunca de esos teatricos. Y primera vez que iba a un teatro grande. Aplastante. Con María de los Ángeles Santana, además. Ay, también. Qué belleza de Entonces, que me quedé enamorada. Y enamorada además. Aquello era teatro de verdad. Un teatro que te da una pena que se haya perdido, pero bueno, hemos perdido tantas cosas. Lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, Eric me ve y me invita a hacer Lluvia de Somerset Maugham en su salita. Ahí conozco a René de la Cruz, que era tintorero. René de la Cruz, no sabía que era tintorero. Yo, de peluquería. Claro. Vendedores de oficios. Pedro Pablo Astorga trabajaba en una oficina. Había Mayito, un señor, Mayito no sé qué, que era una persona, el que hacía los personajes adultos, muy adultos, persona mayor. Trabajaba en no sé si era de teléfono o electricidad, en una compañía de esas. Sí. Y Eric Santamaría trabajaba en una compañía de airline, de eso. O sea, todos tenían trabajos colaterales y la actuación eran... ¿Qué pasa? Que con ese grupo se ensayaba después de las 5 de la tarde, cuando todo el mundo terminaba su trabajo. Digo, este es el grupo que a mí me hace falta. Todo esto gratis, mi amiga, todo lo que se hacía con Pumareo era gratis. Todo y nada te pagaba. Y el teatro era gratis. Entonces, los que hacían teatro de la televisión, en este grupo, que era un muchacho, sí, claro. Porque ya Prometeo era una junta de hombres, de gente, familia adinerada, que les gustaba el arte y promovían y gastaban su dinero en eso. Sí, invertían. Ya eso sí pagaba. 5 pesos a los protagonistas y 1.50 a los segundo, tercera, que fue, el primer sueldo mío fue de 1.50. En La Gata, en el techo de Zinc Caliente, por el éxito tan grande que tuvo, que estrené en Cuba, La Gata. Bueno, hice Lluvia, fui a hacer... Y entonces yo dije, aquí es donde yo hago, porque yo vendía, ya yo no trabajaba en peluquería, sino vendía productos de peluquería. Pero yo era vendedora, tenía que ir a las peluquerías, y mi zona era Marianao. ¿Te quedaba lejos? Tenía que recorrer Marianao y a pie. Porque ¿quién cogía una guagua para una peluquería que quedaba a 5 cuadras? Claro. Con un maletín. Lleno de productos.
y que además en una época que no existía el plástico, todo en cristal. La Helen Curtis, Revlon y Rux era el tinte, que era un tinte líquido maravilloso. Eso dejó de producirse, de un pomito así, pero los champús y los suavizadores eran así. Y bueno, las pinturas de uñas de Revlon. Yo debía estar hasta las 7, que cerraban las peluquerías, pero yo a las 5... Te ibas para tu ensayo. Me iba para, a tu función. Para el vedado, no, a mi ensayo. Después mi función era por la noche. No, era a las 8 de la noche. Se hacía función de martes a domingo, 2 funciones el domingo, 5 de la tarde, que casi siempre era de personas de tercera edad. Casi el público era ese. Y después la otra a las 8:30. Doble función todos los domingos. Todos los domingos. Y después de martes a sábado, una sola función por la noche. El lunes era descanso. Yo dije, este es el que me hace falta a mí, no la televisión, que puedo. Además, me daban buenos papeles protagónicos. Yo empecé por el teatro protagonizando. Y ahí hice muchas cosas. Ellos no son ángeles, Lluvia. Estrené en Cuba La gata en el techo del zinc caliente. Una cosa francesa que era un matrimonio que ese en definitiva no llegó a estrenarse. Se ensayó, pero nunca se llegó a estrenar. Bueno, estuve ahí muchísimo tiempo hasta que todas las cosas, todo cambia, chica. ¿Qué cosa? Fíjate que tú te pones a pensar, gente como los Beatles, y al final terminaron separados. Tú dices, pero eso pasa. Sí. De gente. Entonces había muy buen Toraño, lo conocí ahí. Ay, Toraño. En el año 54, que fue cuando hice Lluvia. Ay, tan entonces fue mi amiguito del alma. Un gran ser humano. Fue que me preparó a mí para las pruebas de Lisa, y mi familia lo adoraba. Yo también. Bueno, fue como para mí, iba todas las tardes, ya cuando mi mamá se enfermó, silla de ruedas, él iba y le daba la comida a mi mamá. Qué lindo. Y él le cantaba a mi mamá, tápame, 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 que tengo frío. Y mi mamá le contestaba, ¿cómo quieres que te tape si yo no soy tu marido? Él se mataba de la risa. Pero tu mamá muy divertida. Llegaba 3 o 4 y volvían otra vez. Ay, y era tu mamá orgullosa de la actriz que te convertiste cuando vio todo aquello que no quería. Mira, es que en definitiva, yo pienso, a los triunfadores siempre se les quiere. Es verdad. Sobre todo por el empeño, porque fue un objetivo que quisiste y ella también tiene que haber notado. Sí. Ella, mi mamá, después, primero, cuando yo le dije que iba por la noche, el día que me presenté fue de noche, el programa de noche, claro. A las 9 de la noche. Y ya tenía que decírselo porque yo sola de noche no me dejaban salir. Ahora le dije, mamá. Entonces le conté todo lo que había hecho escondida. Y mi mamá lloró y todo. Pero mi hija artista, pero... Cuando vio y que gané, ya me recibió. Y te vio actuando también, ¿no? Orgullo, dijo, esto hay que apoyarlo. Y de verdad siempre me apoyó en eso. Estuve un tiempo, bueno, lo que te iba a decir que estuve un tiempo... Se dividió el grupo, un grupo se fue para acá, otros se fueron para allá. Yo me fui con Toraño, a la parte de Toraño. Uh-huh. Entonces, ya no era igual. Ya no había una sede. Ya teníamos que ir prestados a un lugar, en un teatro. Y estuve como 1 año y pico sin hacer nada. Hasta que Rafar, un muchacho que hacía extra, junto con Mario Martín, que después fue escritor y actor de televisión, Mario Martín. Eran extras en el teatro y hacían papelitos y eso. Me llama, él me quería muchísimo, ese es otro que adoro, se murió muy joven. Y me dice, Vero, Zúñiga, el director de Martes, Miércoles y Domingo de Amor Palmolive, está dirigiendo una obra en Prometeo, en el Teatro Prometeo, que está en Galeana, que era de Morín. Pero en ese momento lo tenía Andrés García, el que hacía las caricaturas de la revista Carteles. Eres una enciclopedia. Te amo. Entonces, y era una obra maravillosa, graciosa.
Era una adaptación de Rodríguez. ¿Ay? ¿De Rodríguez? No, pero es que Enrique Rodríguez. Núñez. Núñez. Ah, Enrique Núñez Rodríguez. Enrique Núñez Rodríguez, una adaptación de él, era una obra de teatro que habían hecho película. David Niven y Loretta Young, no se me olvida porque después la vi en cine. Y la adaptó a Cuba. Como todavía, ya había triunfado la revolución, pero todavía no se había separado de la CMQ. CMQ todavía. Entonces, todo es relacionado a un programa de televisión donde entrevistan niños, y la niña que va, éramos, fíjate, Pedro Álvarez, que es donde lo conozco. Ahí es donde cambia. Yo quiero esa historia. Termíname ese cuento y dame la historia de Pedro, cómo se conocieron. Pedro, con Felajar, eran los protagónicos. Los suegros eran Parmenia Silva y Miguel Yao, un actor de radio maravilloso. Los jóvenes éramos Silvio Falcón, otro actor joven, y yo. Más los dos hijos de Feli y Pedro, que eran los niños. Era un problema generacional. Y la chiquita llega y dice, en el programa, dice, bueno, mi mamá tuvo unas relaciones premaritales con mi papá. La madre que está viendo la televisión, bueno, se forma. Ay, los prejuicios de los viejos se fajan, se pelean, le dicen horrores a la hija. Cuando él llega conmigo y con su amigo que es Silvio, yo era la novia de Silvio y me van a presentar. Había fiesta porque era el aniversario de boda de ellos. Y lo que hay en la casa es un dime qué te diré. Tremendo. Un escándalo enorme porque los padres se enteran y además la chiquita lo dijo en la televisión. Y pero ahí conoces a Pedro. Y ahí conozco a Pedro. Y entonces, ¿cómo se enamoraron? Porque Pedro y tú duraron ¿cuántos años? 31. 31 años. Pero ahí Pedro era casado. Ah, no se hicieron novios ahí. No. Pero él dice que cuando Zúñiga dijo, Verónica, suba al escenario para ensayar, dice que él me vio subir y dijo, esa mujer va a ser mía. Que él pensó eso. Mire qué fresco, qué bonito, chico. Pero fue así. Sí. Pero fue así. Entonces, ¿cuándo fue que ustedes consumaron el amor? Bueno, muchos años después. Muchos años, mucho tiempo después. Y estuvieron después mucho tiempo trabajando juntos. Entonces después trabajamos juntos muchísimo tiempo y tuvimos unas relaciones premaritales. Haciéndole honor a la obra. Pero, ¿y cómo llega la televisión a tu vida? O sea, entonces Zúñiga era director del programa. Me acuerdo que Mini Bujón era la que estaba protagonizando en ese momento ese espacio, que lo protagonizó muchos años Ina Cabrera. Ya. Y González Rubio. Después vino Raquel Revuelta y Manolo Coelho, que habían dejado Canal 4 con un romance cada jueves. Te lo digo porque Raquel era mi... Tu paradigma. Mi paradigma. Era Raquel. Era Raquel. Yo no me perdí en mi casa aquello por nada del mundo, porque Raquel, yo quería ser como Raquel. Se lo dije al cabo de muchos años. O sea, que se le aguaron los ojos. Qué bonito, qué bonito. Me dijo, Verónica, ¿verdad? Dios, mi paradigma eras tú. Qué lindo también que los artistas, ¿no? Al que tú admires, se lo digas, porque eso uno lo hace sentir también, además, ¿verdad? Bien que tú admiras, tú dices, mi respeto, mi admiración. Yo te digo la verdad, yo tuve, no sé si fue una época muy linda. Todos éramos muy amigas, muy queridas. No había envidia, no había que estuviste bien en un programa y al otro día la otra no te salió. Todo lo contrario. No, todo lo contrario. De día a noche, qué lindo. Era así. Qué lindo. De una hermandad. Sin lugar a dudas, algo que para ti y para el público fue un antes y un después grandioso, fue lo que siempre tenemos que hablar, Doña Teresa de Sol de Batey. Eso fue, ¿verdad? Yo siento, bueno, ese y tu personaje de la Bella de la Alhambra, grandioso, pero un personaje que todavía hoy por hoy la gente recuerda, a Doña Teresa, eso es un personaje emblemático en tu carrera. Además fue un personaje que me dio popularidad. Popularidad. Yo siempre tuve suerte en esto, yo no creo que tanta suerte como que yo tenía talento. Claro, lo tenías, no lo tienes. Entonces, es decir, se veía una potencialidad ahí que lo que le faltaba era desarrollarse, ¿no?
Y siempre el especialista, el crítico, siempre tuvo para conmigo una frase, una crítica que aquí hay una potencialidad, hay que vigilar a esta muchacha. Esto siempre, y cualquier atención de algo que debía superar, era siempre con un espíritu de ayudarme. Sí, es decir, no es crítico de estos desagradables, no. Pero Son de Batey fue el gran boom de tu carrera que te la agradece. Pero te quiero decir, popularidad. Fue con... Yo te digo la verdad, mira, lo primero que yo hice mucho fueron Horizontes. Yo salía con Odalis, de ahí viene la amistad de Odalis y mía. Odalis Fuentes. De Odalis Fuentes. Y después hago Cecilia Valdés, que hago la Ilicheta, y Diana Rosa entra Diana Rosa Suárez, en este casting. Su primera cosita era la hermana de Gamboa, porque se parecía. ¿Sabes que ellos son medio hermanos? La Cecilia y los Gamboa. Y entonces, es una amistad de 60 y pico de años. Claro, qué belleza, como la tuya con mi tío Ramoncito. Haz el cuento de cuando nació mi hermana María Carla, que mi mamá estaba en el hospital y tú y mi tío estaban. Déjame terminarte lo de la popularidad. Yo salía con Odalis y todo el mundo decía, ¡ay, Odalis! Pero que Odalis era precioso. Sí, es todavía precioso. Precioso. Y Odalis Fuente, ¡ay, usted! ¡Ay, oh! Y me miraban a mí y ella decía, ella también es actriz, porque ella le daba pena que era con ella y conmigo no. Y a mí no, sí, ella era la protagonista de Horizonte. Yo siempre hacía la burguesa, que era la segunda. Ella hacía la guajira, la primera. Entonces, y linda. Entonces, siempre fue así. Sin embargo, la crítica y todo, ya te digo, me señalaba siempre como algo. Pero popular yo no era. Popular me lo dio. Yo estaba en el Escambray, en un conjunto que tiene el Mejunje, que se llaman Los Colines. Es un grupo de artistas que trabajan en el Mejunje y ya yo me hice parte del Mejunje. Iba con ellos al Escambray a hacer teatro ahí arriba y encontrarme mujeres que con Silverio, el director, le decían, no, porque mira, vamos a hacer el espacio en este lugar que... ¡Ay, pero si esta es la mujer de los pajaritos! La mujer de los pajaritos. Ay, la locura de doña Teresa. Donde quiera que llegaba. ¡Ay, pero mira! ¡Ay, usted era tan mala! Oiga, yo le tenía un odio. Es decir, siempre recibía, era mucho cariño, mucho afecto. Pero que eso fue lo que me hizo popularidad. Fue ese. Sí. Y en el último capítulo, vamos a retomar a mi hermano Ramoncito. Me acere. El último capítulo se hizo en la Obra Pía, en el Museo de Obra Pía, que en lo que era la cochera, ahí fue donde se hizo la jaula de pajaritos, donde el coche entraba y él violó a la tojosita. Se hizo muchas escenas, se hicieron ahí. Y en Los Saltos se hizo el cumpleaños de Susana, el personaje de Charito, en el salón, en el comedor de verdad del museo. Es decir, se utilizó mucho utilizamos 3 espacios. La finca de allá de Managua, el estudio y ese lugar. Y la casa de la Obra Pía. Espérate, y Trinidad, que fuimos 2 veces a Trinidad. Caballero, se hizo en 3 meses. Increíble. Una producción tan grande, esto ahora no se puede hacer. Y ahora es horrible esto. Pero para empezar, nada de época o casi nada se hace. Prácticamente casi nada. Bueno. Capítulo final. Final. Era el día de los pajaritos que yo veía a mi hermano. Ya completamente esta mujer tiene crisis, huye de la realidad, ya incorporiza al hermano, habla con el hermano, se va... Bueno, toda esa cosa, la muerte del personaje de Ramoncito que era preciosa. Fue un personaje precioso. Entonces, Ramoncito, al doblar, vivía un amigo de él que trabajaba en esto de espejo. ¿Fábrica de espejos? En fábrica de espejos.
Y ya les había dado su vueltecita por allí. Y me dijo, ahora cuando terminemos, vamos para allá, que tiene un ron. Porque para darnos unos traguitos para celebrar. Entonces, pues nosotros sí que traguitos trabajando, jamás, no. Nunca. Ni Ramoncito. Otros actores, tú sabes que desgraciadamente sí, pero también tenían un control tan grande. La medida. A los que más yo quise así y que tenían desgraciadamente, que los perdió, no tenían mucha medida para... Pero bueno, nosotros éramos de... Cuando termine el programa nos vamos en cuatro patas. En 4 patas salimos de aquí. Pero mientras tanto en el programa no, yo decía, por favor, no, claro. No beban nadie. Bueno, entonces terminamos los pajaritos y ya te puedes imaginar. Además la muerte adrenalina, euforia, con felicidad también. Nos cambiamos de ropa, fuimos al doblar. Allí salimos en 4 patas. Ahí salimos en 4 patas, de verdad. Un ron malo. Pero en 4 patas, que después decía Pedro que no te dejaba andar con mi tío. Con él no andes más. Ese amigo tuyo no me gusta. Él quería mucho a Ramoncito. Pero le decía, tú eres una amiga tan rara, porque debías de no alentarlo a él y acompañarle. Entonces, dice, Ramoncito sale manejando él. Me dice, pero maneja tú. Fíjate cómo él se sentía, que maneja tú. Tu madre estaba ingresada porque estaba embarazada de María Carla. Mi hermana. Y tenía amenaza de aborto. Amenaza de aborto. Entonces íbamos para el hospital. Malecón, porque esto fue La Habana Vieja, sí. Salimos a Malecón, doblamos por qué sé yo por dónde, y fuimos por 19 no sé de dónde era, porque habían 2. Sí, el de 19, el de 19. Y entonces estaba Ramoncito, estaba la mujer de Ramoncito, que en ese momento era una bailarina, la del ballet. Estaba Ramoncito, estaba mi mamá. Tu mamá, y no sé si había otra persona. Llegamos nosotros, digo, ¡ay! He venido manejando un... El carro era un Fiat. Y tú dices, no, he venido manejando un Alfa Romeo. Un Alfa Romeo. Al fin vine manejando un Alfa Romeo. Ramoncito con su mareo y eso. Alfa Romeo. Era mi carro. El carro era un Fiat. Nada que ver. Mira, tu mamá por poco aborta, de verdad. Los niños, dos borrachos se aparecieron en un hospital con mi madre con amenaza de aborto de reposo y los 2 borrachos, o sea, fatal pero felices. Pero, hablando ahora un poco más para acá, yo lo tengo que decir, Verónica Lynn acaba de cumplir 94 años. Para mí es, o sea, yo quisiera tener la edad que tengo y tener la vitalidad de esta mujer. 94 años, como ven, toda lúcida, toda feliz, toda linda todo el tiempo. Y no para de trabajar, no para de... Dice Vero que ella no puede parar, que si para, ya, ahí se acaba todo. Yo fui a ver una obra donde, si mal no recuerdo, tú también la dirigiste, Frijoles Colorados, donde son 2 actores nada más, Del Cabo y Verónica, en escena más de 1 hora, todo el tiempo, hablando todo el tiempo, con movimiento. Cuando yo tenía 93 años, se arrodillaba, se levantaba, hacía, se subía, se bajaba. ¿Cómo te mantienes con esa vitalidad mental, artística, pero sobre todo del ser humano que habita dentro de ti? ¿Cómo sigues creando? ¿Cómo te puedes acordar de todo? Tienes 94 años, bella, radiante, pero dame el secreto. Mira, yo soy una persona muy observadora, fíjate, porque soy actriz y las actrices somos observadores, pero no chismeamos, no andamos en chismecitos y cositas, no guardo rencor, nunca, aunque me hayan hecho lo que me hayan hecho, con el tiempo se me olvida. Se me olvida porque yo me he encontrado con gente que me ha dicho, ¿qué tal, Verónica? Y yo he dicho, ¡ay, hola, qué tal! ¿Cuánto tiempo sin...? Ha pasado lo mismo. Ay, pero si esta sinvergüenza fue la que me hizo tal cosa. No importa. Y sigo. Porque eso trae arrugas en el alma. Y nunca se te puede arrugar el alma. El alma siempre tiene que estar fresca. Fresca. Siempre
no seas boba, desde luego. Porque Sí, boba, no te dejes avasallar. Yo digo que los defectos es malas cualidades, sin buenas cualidades en exceso. Si tú eres demasiado buena, eres como... Sí. Entonces, ya pasaste a una cualidad muy fea. Exacto. Si eres ahorrativa, eso es una buena cualidad, pero demasiado, eres tacaña. Tampoco. Es decir... Todo con su medida. Todo con su medida. Si no cambia. Yo nunca en la vida pensé ese personaje porque se lo habrán dado a ella. Yo lo podía haber hecho. Jamás. Jamás. Mis primeros profesores, pues yo fui empírica muchos años. Muchos años. Hasta que conocí a Stanislavski. Y ya empecé a interesarme porque había una persona que tenía había organizado una forma de hacer teatro, sistematizado cosas que hacíamos los actores sin saber que hacíamos. Naturalmente, empíricamente. Entonces, hacerle consciente y de lo necesario que era dominar eso, no pasarlo por alto, sino trabajar eso. Esa cualidad, ese acto que tú hacías para crear un personaje. El personaje que me daban, ese era el personaje que yo quería. Ese es el con el que yo soñaba. Lo que te iba a decir, mis primeros profesores fueron mis compañeros, mis compañeras, mis compañeros también, porque también tú mirabas a un actor cómo resolvía un problema, una situación determinada en la obra que estaban haciendo, y yo me escondía detrás de eso a ver cómo lo solucionaba. A mirar, observar. En la televisión sobre todo, que tú no tienes tiempo de ensayos, sino casi... todo es rápido. Es muy... Pero fueron mis compañeros. El aprendizaje también está claro en el día a día, en la experiencia de lo que haces. Hablando de esto de Stanislavski, hace poco se acaba de editar un libro que son tus técnicas de actuación. Me parece maravilloso porque tú eres una maestra y ejerces como maestra y es un lujo enorme poder contar con tu experiencia sí, y tu manera de enseñar, ya impreso en un libro. Yana Elsa, una teatróloga, ella tenía un programa anual que era un seminario que daba que decía Stanislavski siempre, y siempre me invitaba a mí. Iban un psiquiatra y un psicólogo, y los grupos de teatro. Los muchachos sobre todo, los alumnos, pero iba Carlos Cerdrán también, iba Carlos Díaz, iban gente, directores también. Y ahí yo participaba mucho de esos seminarios. Todo eso estaba recogido, grabado. Después las entrevistas. Y ella dice, Verónica, revisando los seminarios de Stanislavski siempre, ¿por qué tú no haces agrupas todo eso? Y vamos a hacer un libro. Digo, ay, ¿tú crees? Yo no, me creía que vayas a hacer un libro ya es cosas mayores, ¿no? Entonces, sí, chica, sí. Y me embulló y empezamos. Yo empecé a darle todas las cosas que yo tenía, hablando. Te entrevistaban y tú ibas diciendo tus métodos, tu manera. Y entonces, el libro no es biográfico. El libro más bien es, fíjate que se llama Verónica Lin, Una vida en el arte, remedando la obra de Stanislavski, que es Mi vida en el arte. Entonces todo es sobre técnica de teatro, todo es la actuación. Me tienes que regalar un ejemplar. Claro que sí, lo que pasa es que el día del lanzamiento, que fue en la feria, en medio de la feria, pero en la UNIAC, se agotó los libros. Y yo fui muy poco precavida. Yana Elsa, es una gente inteligente. Y guardó unos cuantos. No, compró X cantidad para reservarlo para eso. Y yo no. Yo me dieron el mío que me tocaba y me tocó y más nada. Vero, ¿cuál tú crees que sea tu mayor virtud? Yo no sé. La modestia. Porque mira,
Yo no sé si la tengo. Yo te puedo decir una lista así de virtudes tuyas. Porque mira, no hay una cosa que yo aborrezco muchas cosas, entre ellas las cosas mal hechas. Las cosas mal hechas, las groserías me molestan mucho. Las personas que son así descuidadas, que tú las ves que inoportunas en un comentario. Entonces yo digo, ay, qué desagradable. Y yo puedo hacer un comentario desagradable. Yo puedo decirte, ay, cómo has engordado, tú quieres cosas más desagradables. Eso no, o qué delgada estás. ¿A ti quién te pidió un comentario? Y yo digo, pero, ¿y esa qué cosa? mal te queda el pelo corto, pero ¿por qué opinas sobre algo que nadie te ha pedido una opinión y lo que hace es agredir? Bueno, yo tengo ese defecto. Bueno, que además también es tu virtud, no soportas la falta de respeto, la vulgaridad, la imprudencia. Pero no es como para con tantos años ya, yo me haya ya... No, yo creo que eso se incrementa. Yo te voy a decir algo que yo recuerdo. Nosotros tenemos un amigo común que se llama Pedrito. Él no vive en Cuba, pero cuando viene y reúne amigos muy queridos, Diana Rosa Suárez, mi madre, Irela Bravo, o sea, muchos amigos. Y tú, la última vez que estábamos en casa de Pedrito, en una fiesta donde bailamos mucho, comemos, la pasamos muy lindo, me dijiste algo que a lo mejor tú te vas a acordar porque tú tienes muy buena memoria, no como yo. Y me dijiste, te quiero decir algo y quiero que siempre lo tengas presente. Y yo te dije, ¿qué, Vero? Dime, ¿qué dice? Nunca pierdas la alegría. Hazlo todo con alegría. Lo que vayas a hacer, hazlo con alegría. Y tú no sabes la cantidad de veces que yo te he mencionado, porque todo hay que hacerlo. Si vas a despertarte, que sea con alegría. Si vas a ir al trabajo, que sea aún en la adversidad, en un momento... Hacer un personaje que no te gusta, pero que por X razón de compromisos, tienes que hacerlo, como cuando sufrimos la norma, que si no trabajabas te estabas al 60%, entonces te daban un personaje que tú no querías, pero lo tenías que hacer. La agricultura, había que llenar tantos sacos, o sea, o primer nivel y segundo nivel. El arte no se mide, ¿sabes? Yo quiero trabajar contigo y tu trabajo vale tanto. Exacto. No midiendo, el arte no se puede medir por categorías. Entonces, aunque sea así, llega un momento, yo me vado mucho por el sueño. ¿Por tus sueños? Por el sueño. Por el sueño. Sí, es decir, cojo el libreto y hago así y no sé cuándo me fui. ¿Te quedas durmiendo? Hasta que yo un día, eso hago una semana, a la semana digo, ven acá, tú estás escapando por el sueño, porque no te gusta esto, pero lo tienes que hacer. Por lo tanto, enfréntalo. Y es el personaje que más te ha gustado hacer en tu vida. Dale, Verónica. Yo me hablo mucho. Yo también. Sí. Yo también me hablo mucho. A mí a veces me pasa que evado las cosas porque digo, ay, es tan difícil. Digo, después, oye, esto no es después, esto es ahora, vamos a hacerlo ahora. O sea, ahí ya me meto ya. Y es ese canal maravilloso que, pues que exige mucho de uno, sí, ¿no? De verdad. Dime un lugar de La Habana que te guste mucho. Ay, no sé. ¿Algún sitio que te traiga recuerdos, que te guste? A mí, por ejemplo, me gusta mucho esta parte de la Divina Pastora, ver La Habana desde enfrente, el malecón. Ay, pero qué lindo es eso. Pero ya me hablas de unos paisajes. Es que los paisajes son los que me motivan. Ay, maravilloso. Pero a mí me trae muchos recuerdos, ¿tú sabes qué? Galeano. Galeano. Vi a Pedro por primera vez personalmente en la esquina de San Rafael y Galeano. Él venía y yo iba. Y él hacía popa, los líos de popa, ¿te acuerdas? Fue lo primero que él hizo en la televisión, no. Además de su cigarrillo, que era un modelo. Y yo dije, ay, mire, ese es Pedro Álvarez. Pero entonces, como si yo fuera el ombligo del mundo, hice así. Y pasé por el lado así, él ni se dio cuenta. Pero mira qué hermoso, porque uno de los lugares que te gusta. Después lo conocí haciendo Prometeo, haciendo teatro en Prometeo, sí. Que era la esquina de Galeano, frente por frente a un teatro. Galeano es un lugar que teatro muy lindo además, frente por frente al teatro más. La primera vez que fuimos al cine fue al América, al Teatro América. O sea, Galeano para ti es un lugar emblemático, tiene en cada esquina una historia de Verónica Lynn. Recuerdo cosas, un tiempo muy agradable. Qué lindo. Te voy a hacer una pregunta. De estas fechas
significativas, digamos, festivas, fin de año, Nochebuena, 14 de febrero, feliz cumpleaños, todas esas. ¿Cuál es la que más te gusta, la que más tú dices, esta es la fecha que yo disfruto? Mi cumpleaños. ¡Eso! Igual que yo. Somos igualitas del cumpleaños, porque es el día que uno nació, ¿no? Sí, y toda la gente me dice, pero ¿te gusta de...? Ay, sí, me gusta Claro. mi cumpleaños. Mira, cumplir años como lo ha cumplido Verónica Lynn, con esta belleza, esta alegría, estas ganas de vivir, esto es todo. Yo no lo dejo, yo lo repito y lo repito, porque Vero siempre tiene ese entusiasmo y esa alegría que me dijiste, y lo voy a repetir y lo voy a cumplir siempre. Te voy a hacer unas preguntitas para que tú me respondas, como un cuestionario. A ver. Bueno, primero, ¿tú eres supersticiosa? Mira, yo soy una gente que sí, no. Qué cosa más rara, Cuéntame, ¿verdad? sí, yo te entiendo, Sí. cuenta. Bueno, yo no soy supersticiosa, Pero no me gusta que pongan el sombrero sobre la cama. Esto es Costa de Guajiro, pues yo soy de campo. No del campo, pero de pueblo, Sí, sí. del interior. Yo me imagino, nunca pregunté a mi abuela por qué había esa superstición. Yo me imagino que es porque en el interior, en los pueblos y sí. eso, se velan a los muertos en las casas Ah. y se le ponen su ropa y entre ellas su sombrero. Y parece que sombrero en la cama es muerto. Era como muerto seguro. Sa, como Pienso digo yo. yo. Sa, que esta es Y una no me de mis- gusta. Vamos caminando tú y yo, hay un poste en el medio, de esos postes puestos divinos en el medio de la acera. Tú coges por un lado y yo cogí por el otro, yo voy por atrás y voy por el otro. Yo también tengo... Porque si no, las personas se separan. Y lo otro es, no me gusta poner la cartera en el piso. Se va el dinero. Se va el dinero. Tenemos más o menos lo mismo. Mira, ¿y en la reencarnación crees? ¿Crees que no? No. Pero si mañana te dicen, sí, existe la reencarnación y vienes como un animal, ¿cuál escogerías tú? ¿Qué animal escogerías para reencarnar? Chica, yo no sé, porque me encantan los perros, pero me encantan los gatos. Últimamente estoy amando a los gatos. Eres más gatuna. Me encanta, es que los gatos son muy Sí, inteligentes. me Yo siempre encanta. decía, no, porque tu abuela decía, como los gatos, cierra los ojos cuando le van a dar de comer. Malagradecido, ¿tú me entiendes? Siempre decían Sí, esas pero es cosas. más mito que otra cosa. Pero Los es gatos mito. son muy bellos. Un gato es... Y muy Pero inteligentes. no, pero además no, porque me expongo mucho a caer en manos de alguien de violencia. Entonces, a de los animal animales. ninguno. No me Y una gustaría. flor que te guste. Una flor que me guste, sí, la gardenia me gusta mucho. Un olor. La gardenia tiene un olor. También la riquísimo. gardenia. Mi abuela tenía una mata de gardenia en su jardín, que cuando yo estuve desde los 8 hasta los 11 viviendo en casa de mis abuelos, en su casona enorme, allá en el pueblo de San Diego. Porque mi mamá tenía una situación económica y ella, mi abuela, le dijo, ¿por qué no me das uno de los muchachos? Por lo menos un tiempo para que tú puedas desahogarte un poco, vaya, cuando tú salgas un poco de este hueco en que estás. Y a quién escogieron, a la mayor, Eras a tú. mí. Tú no sabes lo que sufrí. Pero bueno, no le guardo rencor a mi abuela. Mi abuela era Bernarda Alba, era una niña de teta al lado de mi abuela, Ay, con olor a gardenia. pero con olor a gardenia, mi amor. Y entonces ella arrancaba gardenias cuando estaba la mata así blanquita, con un perfume que había en la casa. Y entonces me mandaba al Hotel Cabarrúi, Lilian, se llamaba la hermana, una de las hermanas dueñas del Hotel Cabarrúi. Y Lilian le gustaba mucho las gardenias y mi abuela decía, llévale esto a Lilian. Ella me Sí. pagaba. Yo llegaba al hotel, preguntaba por Lilian. Era un hotel, clásico hotel de campo, enorme así, cogía toda una manzana. Toda la parte de allá era de mampostería, esta de madera, techo de 2, patio central, sillones, aquel portal larguísimo. Una Lleno sala como con 3 juegos, 4 juegos de sala. Entonces venía Lilian, una señora muy alta, delgada, con esos vestidos que a mí me encanta cuando me daban una obra que era de esa época, de los años 30, sesgado, vestido Sí. sesgado, largo, así.
eso me encantaba Lilian. Y entonces ella... Recibía las gardenias. Ay, Lisa me manda, ay, gracias. Me daba las gardenias y me daba el dinero. Pero tú no sabes con qué vergüenza yo hacía eso. Ay, Dios. Pero bueno, el olor a gardenia lo suplía todo. Y además yo sabía la alegría que le daba a mi abuela. ¿Y una comida que te guste mucho? Sí, me gusta, pero me gusta comer sabroso. ¿Te gusta comer sabroso? Mira, arroz amarillo me encanta. Tenga lo que tenga. Con vegetales me encanta, con camarones me encanta. Bueno, y sin camarones y sin, que sin sea amarillo, pero el arroz amarillo me encanta. Dime, algo que te inspire. Algo que me inspire. Hay tantas cosas que me inspiran. Ver una pareja linda, la risa de un niño, es así. Hay personas que tienen el celular y le dicen, ay, sí, ponlo, ay, que te llamo, yo te llamo para oír esa risa de un niño. Te da como una paz y te prepara como para la creación. Porque para mí lo más interesante del trabajo de la actuación es el proceso de creación. Así mismo es. Es decir, coger ese personaje que está en un papel graveteado todo con tinta ahí, pero que te dice cómo es el personaje, lo que hace, lo que dice, lo que le pasa. Y vuelves. Y entonces irlo conociendo, irle aportando tus dedos, tus manos, tus pies, tu cabeza, tus ojos, tu sangre, tu corazón, tu manera de pensar, y ahí sacarla allí en un personaje. Mira, esto es eso que está escrito ahí. Ese es el proceso. Aquí hay una clase de actuación, tienen que comprar el libro para que sigan aprendiendo de la maestra. A mí cosas grandes que me inspiran, a mí también me inspiran muchas cosas, y una de las que me inspira eres tú. Yo te agradezco infinitamente este tiempo tuyo, haber compartido juntas este momento, tu historia, tu vida. Sabes todo lo que te amo, todo lo que mi familia te quiere. Sé todo lo que tú nos quieres a nosotros. Y este público maravilloso, recordarles que ella es Verónica Lynn, yo soy Taimé Alvariño y esta es mi gente.